Buenos días, bienvenidos a la UNED Ceuta. Estamos en un aula, o sea que es un buen lugar para que haya alumnos y profesores y nos reunamos aquí y charlemos del tema que nos trae. Va a haber un acto muy breve de presentación de la jornada que lo va a realizar el presidente del consorcio UNED Ceuta, que es el órgano que rige a la UNED aquí en la ciudad de Ceuta. Es Carlos Rontomé Romero y además en breve será director del centro, o sea que aprovechamos para darle la bienvenida también. Carlos, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, solamente unas palabras para agradeceros la presencia, para agradecer a los organizadores pues, que hayan convocado estas jornadas. Son unas jornadas, creo que son unas jornadas muy interesantes. Creo que este es el espacio adecuado para llevar a cabo este tipo de jornadas. Ceuta es una ciudad singular, en un espacio muy especial. Y creo que esto ha sido una gran iniciativa el poder traerla aquí junto con los organizadores, junto con la UNED de Melilla y otras organizaciones que consideran que es el lugar idóneo. Espero que ayer en la visita que hicisteis a la zona a la zona fronteriza vierais cómo es la realidad de esta frontera sur de Europa, la realidad física. Aunque evidentemente la realidad cotidiana para nosotros, para los ceutíes, está muy alejada físicamente y también en las relaciones sociales está muy alejada la frontera. Parece que está en una esquina o está en un borde de la ciudad, pero además también es cierto que vivimos acostumbrados a ese hecho fronterizo. Ya digo, Ceuta es una ciudad singular. Espero que durante estos días podáis disfrutar de ella y conocerla más. Espero también que sirva. Yo sé que vosotros, dentro del ámbito académico, no existe ese tipo de desviación, pero sí que es cierto que a nivel nacional y a nivel europeo también muchas veces hay una visión estereotipada de nuestra ciudad. Aprovechar también para poder conocerla a fondo, no solamente el hecho fronterizo, sino también la ciudad, que es una ciudad que merece la pena ser conocida, tanto por lo que es físicamente como por su población, que es seguramente, como dice el presidente de la ciudad, es lo mejor que tiene la ciudad. Y nada más, muchas gracias a todos y que disfrutéis de estas jornadas. Gracias. Sí, por favor. Bueno, pues entonces... Bien, pues buenos días y muchísimas gracias por permitirnos tener estas jornadas coorganizadas con la UNED aquí en la sede de la UNED en Ceuta. Muchísimas gracias a los directores y al secretario, don Enrique Ávila, por permitirnos y organizar con nosotros esta actividad conjuntamente. Para nosotros, en el Máster de Relaciones Internacionales, that's a bilingual Master in International Relations and Migrations, is particularly interesting to come here to Ceuta for studying on the field the real issue of migration and to see the sites, the fences where we have been so migration crisis during recent years. Y es interesante para profesores y alumnos el estar aquí precisamente para conocer esta realidad. Hemos organizado un programa de trabajo conjuntamente con la UNED para dar esta visión académica, pero también informativa, periodística, artística, documental de la realidad del campo de Ceuta y el campo exterior. Agradecemos particularmente también al Aula del Estrecho, a Jesús Verdú Baeza, la colaboración en la organización de las jornadas. Y a continuación, debería continuar en francés, porque creo que para presentar a Ignacio Zembrero también hay que decir que es una persona
muy vinculada también a la cultura francesa. Es un intelectual en el amplio sentido de la palabra. Yo creo que estudió Sciences Po en París y ha tenido una experiencia vital en Luxemburgo, en Bélgica, en Francia, y es muy conocido por ser un gran periodista, un periodista de investigación, un periodista fiable, y también como escritor particularmente son necesarios para conocer la realidad de las relaciones hispano-marroquíes, pues sus libros sobre la crisis de vecinos alejados, los secretos de la crisis España-Marruecos, y particularmente la España de Alá, que es un gran estudio sociológico, periodístico sobre la realidad del mundo musulmán o de la cultura musulmana en España. Es la mejor aproximación completa que se ha hecho a la realidad de nuestro país. También es conocido, desgraciadamente, por sufrir el acoso de Marruecos en sede judicial española. Es alguien que ha sido reiteradamente objeto de querellas y de procedimientos judiciales por su labor informativa. En este sentido es un ejemplo de un periodista, es un ejemplo del ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad de prensa y cómo está siendo intentando ser coartada desde el Estado vecino. Esto hay que decirlo así. Ha recibido el apoyo de Amnistía Internacional, ha recibido el apoyo de la Asociación de Periodistas de España y muchas otras entidades. Quizás se echa de menos un apoyo desde entidades públicas españolas. Y nada más, queríamos solamente hacer unas palabras de presentación para su ponencia sobre, en este contexto del curso, que es hacer un balance de los 2 años que han transcurrido desde la crisis migratoria de 2021, su ponencia España, una gran concesión a Marruecos en el Sáhara sin apenas contrapartidas. Por favor, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por esta maravillosa, extraordinaria, inmerecida, yo creo, presentación. Y gracias a la UNED y a la Universidad de Cádiz por invitarme a estas jornadas. ¿Funciona? Sí. Es siempre una alegría volver a Ceuta, aunque llueva, pero afortunadamente llueve por la noche y se puede disfrutar más de la ciudad. Pero de verdad es una alegría venir aquí porque esto es un sitio. Estaba dando las gracias a Alejandro, he empezado por ahí y es lo más educado, pero de verdad estoy agradecido porque a la UNED y a la Universidad de Cádiz, porque siempre me gusta volver a Ceuta y me han dado una oportunidad de volver a Ceuta y además de dirigirme a vosotros en este foro. Efectivamente, Marruecos es un poco mi especialidad y vamos a intentar hacer un balance de lo que ha pasado estos 2 últimos años desde que se produce en marzo del año pasado la reconciliación, menos de 2 años, la reconciliación España y Marruecos. Voy a leer una frase que empieza así. Hemos tenido incluso interlocutores de nuestra delegación que se han negado a comentar los posibles vínculos de Pegasus con Marruecos por miedo a represalias por parte de las autoridades marroquíes. El que pronuncia esta frase el 21 de marzo en Madrid se llama Jeroen Leyners, es eurodiputado democristiano holandés y encabeza una delegación del Parlamento Europeo que se desplaza a Madrid en el marco de la investigación sobre injerencias extranjeras en la Unión Europea, entre otras cosas, a través del malware, a través del programa malicioso Pegasus. Leyners vino a Madrid y se reunió, casi ninguna autoridad le quiso recibir, si tuvo muchos contactos con la sociedad civil, pero se reunió, entre otros, con Pascual Navarro, que es el secretario de Estado para la Unión Europea, y sacó esta conclusión de que las autoridades españolas, muchas de ellas, no querían hablar de Pegasus por varias razones, una de ellas
porque temían las represalias de Marruecos. Landers también dijo en su conferencia de prensa de despedida al término de su estancia en España: no está claro quién espió al gobierno español, pero las pistas apuntan a terceros países, empezando por Marruecos. Después, en ulteriores informes, el que fue aprobado el mes pasado en comisión, todavía tiene que ir al Pleno este mes de junio en el Parlamento Europeo, se señala claramente a Marruecos como usuario, como cliente del comprador del programa Pegasus, fabricado por la empresa israelí NSO. Y para los que tengan todavía alguna duda más, recomiendo leer, y se lo puedo mandar, el artículo, porque es de pago, pero lo tengo en PDF, el magnífico artículo de Haaretz, que es el mejor periódico, sin lugar a dudas, de Israel, publicado hace aproximadamente 2 semanas, en el que explica que como han hecho un mal uso de Pegasus, las autoridades, el Ministerio de Defensa de Israel ha decidido no renovar la licencia para el uso de Pegasus a Marruecos, es decir, que ha prohibido a NSO renovar la licencia, la empresa NSO, y a Quadrim, que es otra empresa israelí que se dedica a lo mismo, le ha prohibido también hacer negocios con Marruecos. Así que no hay la menor duda de que el país que ha utilizado masivamente Marruecos para espiar a sus vecinos, a sus disidentes, a sus opositores y a periodistas es Marruecos. Es decir, no hay la menor duda, aunque el gobierno de España no quiera reconocerlo, oficialmente. Ha puesto una denuncia, eso sí, en la Audiencia Nacional, pero lo ha hecho a medias porque lo que podía haber hecho y no ha querido hacer era también poner una denuncia contra la empresa israelí NSO, cosa que se han hecho en algunos casos los independentistas catalanes, pero el gobierno español no, porque no quiere, en definitiva, esto era una operación de política interior, poner una denuncia, y no quiere que llegue hasta las últimas consecuencias, y las últimas consecuencias probablemente no hubiesen permitido demostrar científicamente que Marruecos era el que había espiado, pero sí hubiesen permitido demostrar que NSO había vendido a Marruecos este producto. Bueno, como decía al principio, la reconciliación hispano-marroquí queda sellada el 7 de abril en Rabat mediante una declaración conjunta al término de la cena, el iftar, que el rey de Marruecos ofrece al presidente del gobierno español, y es una declaración de 16 puntos, y sin ser demasiado aburrido voy a repetir a grandes rasgos o analizar un poco en qué medida esta declaración o algunos de los puntos más importantes de esta declaración se han puesto en práctica, o más bien no se han puesto en práctica. El punto 3, que es el que más afecta, yo diría, a Ceuta y a Melilla, dice que se restablecerá la plena normalización de la circulación de personas y mercancías, incluyendo el control aduanero y de personas. Esto evidentemente no se ha puesto en práctica. No se ha puesto en práctica por una razón bastante sencilla. Es decir, las autoridades marroquíes son extraordinariamente reticentes a la apertura de aduanas, porque interpretan que sería un paso hacia el reconocimiento de la soberanía española sobre Ceuta y Melilla. Hay que recordar que ha habido una aduana abierta en Melilla durante siglo y medio, desde mediados del siglo XIX hasta algo más de siglo y medio. 1866 o 67, creo recordar que se abrió, hasta 2018. Pero ya no quiere volverla a reabrir Marruecos. Entonces, hemos tenido aquí una especie de baile, de que se hacen expediciones, etcétera, que se está haciendo una operación de rodaje, como si en Melilla, cuando en la última década en que estuvo abierta, de 2008 a 2018, se hicieron aproximadamente unas 80.000 expediciones a través de esa aduana, en las dos direcciones. Y aún así todo se necesitan hacer pruebas. Francamente, es una broma. Es una broma que a Marruecos efectivamente le permite ir dilatando la apertura de esa aduana, y yo tengo bastantes dudas de que algún día de verdad veamos reabrir la aduana de Melilla e estrenar una aduana en Ceuta. Luego, el punto 3 no se ha cumplido y por ahora no tiene visos de cumplirse. Es más, hay algo también bastante grave. Marruecos no aplica
en esas fronteras el régimen de viajeros, excepto cuando llegan los marroquíes que vienen de Europa en el marco de la operación Paso del Estrecho. No lo aplica, lo que significa que no se puede entrar en Marruecos con pequeñas compras efectuadas en Ceuta y Melilla. Esto disuasorio, perjudica al turismo, perjudica a aquellos que quieren viajar y llevar algún recuerdo o algo a sus familias del otro lado de la frontera. Marruecos, el reglamento de aduanas de Marruecos prevé el régimen de viajeros, como lo prevén casi todos los países, y se aplica en los aeropuertos de Casablanca, Marrakech o Agadir, pero no se aplica en las fronteras terrestres de Marruecos. Es, yo diría, otro incumplimiento de ese punto número 3 que se pactó. Vamos al punto número 6, que es otro de los que se ha incumplido. Dice que se reactivará el grupo de trabajo sobre delimitación de espacios marítimos en la fachada atlántica con el objetivo de lograr avances concretos. El grupo de trabajo se ha reactivado, se ha reunido, pero avances concretos ninguno. Y es muy, muy difícil avanzar, porque Marruecos tiene la pretensión de incluir en esas conversaciones que afectan, digamos, a la delimitación entre Canarias y Marruecos, tiene la pretensión de incluir al Sáhara Occidental. Si la delegación española aceptase que se discutiera también de la delimitación de aguas entre el Sáhara Occidental y Marruecos, Canarias, eso significaría evidentemente dar un paso hacia el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara y sobre sus aguas. Por tanto, no se discute de verdad, aunque no se entra a fondo en el tema. Y yo creo que son unas conversaciones, un grupo de trabajo que está abocado al fracaso ya, pero lo estará todavía más cuando en presidencia española de la Unión Europea, es decir, probablemente entre julio y septiembre más o menos, conozcamos las 2 sentencias de la Corte de Justicia de la Unión Europea que van muy probablemente, yo diría casi con certeza, a ratificar lo que dijo el Tribunal de Justicia, que es la instancia jurídica inferior, que van a ratificar lo que dijo el Tribunal en el mes de septiembre de 2021. Y el Tribunal dijo que había que anular los acuerdos de asociación y de pesca con Marruecos, porque incluían al Sáhara Occidental, no formaba parte de Marruecos y esos acuerdos no contaban con el consentimiento de la población autóctona del Sáhara representada por el Frente Polisario. Por tanto, seguir negociando, el grupo de trabajo sobre las aguas se seguirá reuniendo, pero evidentemente todavía después de esta sentencia será todavía más difícil que tengamos algún avance. El punto 7 anuncia, de esa declaración conjunta, anuncia que se iniciarán conversaciones sobre la gestión de espacios aéreos. Y a juzgar por una respuesta parlamentaria que dio el Gobierno al senador Fernando Clavijo de Coalición Canaria hace yo creo que un mes y pico, a juzgar el 22 de marzo dio la respuesta. Esas conversaciones se han iniciado. Hoy en día el espacio aéreo del Sáhara Occidental se sigue, no los aeropuertos, pero sí el espacio aéreo se sigue gestionando desde Canarias. Hay después un par de cartas intercambiadas hace ya muchos años entre Enaire, que es la empresa pública española que gestiona el espacio aéreo en general en toda España y por supuesto también el del Sáhara, y Honda, que es su equivalente marroquí. Son secretas como casi todo lo que afecta a todo esto. Se supone que en esas cartas intercambiadas lo que hay es que España renuncia al control de los vuelos militares, pero mantiene el control de los vuelos civiles. Es una suposición, no hay certeza. Más de una ocasión también han pedido a los diputados que se den a conocer esas cartas intercambiadas hace ya muchos años, creo que en el 76, entre Enaire y Honda, y nunca se han hecho públicas. Esto, aprovecho para decirlo, es un país... es un paréntesis que nos aleja un poco del tema, pero como periodista me gusta recordarlo, este es un país muy opaco. Las administraciones en general, no solamente el gobierno central, sino también muchas administraciones autonómicas y algunos ayuntamientos, sobre todo algunos grandes ayuntamientos, son muy opacos a la hora de dar información. Y tenemos una ley de transparencia
que es una ley aprobada en tiempos de Mariano Rajoy, que sin lugar a dudas supone un avance, pero un avance mínimo comparado con las leyes de transparencia europeas. En definitiva, a los periodistas esta ley de transparencia, por ejemplo, no nos sirve prácticamente de nada, porque aunque el Consejo de Transparencia pida que se suministre información, y se han pedido las cartas intercambiadas por Enaire, se ha pedido la carta de Sánchez al rey de Marruecos, también a través del Consejo de Transparencia, el Consejo de Transparencia siempre ha dictaminado que eran documentos interesantes que se deberían hacer públicos y las instituciones no obedecen. Y el problema que hay en España, y disculpad este paréntesis, es que aunque las instituciones no obedezcan, como la ley de transparencia no tiene régimen sancionador, pues no se sanciona a la institución que no obedezca. A mí me gustaría que fuéramos como los países escandinavos, donde no solo se empieza a multar a la institución que no obedece las órdenes o los pronunciamientos del Consejo de Transparencia, sino que incluso se puede llegar a multar personalmente al gestor que se ha negado a hacer pública la información. Estamos a años luz de todo eso. Disculpad este paréntesis, pero forma parte de mis obsesiones de periodista, porque este país, repito, es un país bastante opaco, no solo este gobierno, los anteriores y muchas administraciones autonómicas. Bueno, él decía que se había acordado discutir en el punto 7 sobre la gestión de los espacios aéreos. El Gobierno confirmó en una respuesta al senador Clavijo que esto se había puesto en marcha, esta discusión, y la prensa interpretó, una parte de la prensa interpretó que se estaba negociando algo a lo que Marruecos aspira profundamente, y es que España le ceda de una vez la gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental, que hoy en día, repito, se gestiona desde la torre de control de Las Palmas. Bueno, el Gobierno no desmintió esta interpretación de la prensa. El único que lo desmintió es Ángel Víctor Torres, que es el presidente de Canarias, que dijo que había hablado con el Gobierno y que no se estaba en ningún caso discutiendo el traspase de la gestión del espacio aéreo a las autoridades de Marruecos. Así que no sabemos en qué consisten exactamente estas discusiones sobre la mejora o de la coordinación o de la gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental. Vamos al punto 8, que también afecta a Ceuta y Melilla, pero afecta, yo diría, sobre todo a Canarias. El punto 8 es en el que se anuncia que se relanzará y se reforzará la cooperación en el ámbito de la migración. Y yo diría que es el único capítulo en el que Marruecos ha cumplido, y basta con ver los datos, si nos fiamos de ellos, que proporciona el Ministerio del Interior, que son también datos muy opacos por otras razones, pero la inmigración irregular por mar, o la que llega por tierra a Ceuta y Melilla, pero sobre todo la que llega por mar, tanto a la península, a Baleares y sobre todo a Canarias, ha disminuido. Si comparamos, que es lo de verdad importante, podríamos hacer una comparación hasta el 31 de mayo, pero si comparamos de verdad los 3 primeros meses de este año con los 3 primeros meses del año pasado, que todavía no había reconciliación, bueno, pues en los 3 primeros meses de este año la caída general de la inmigración irregular procedente de, que por mar es de un 51%, y en Canarias es de un 63,3%. Eso, efectivamente demuestra que las autoridades de Marruecos están haciendo un esfuerzo. Esto también demuestra, y es la lectura que evidentemente el ministro Álvarez no quiere hacer, también demuestra que hasta entonces, hasta marzo del año pasado, las autoridades marroquíes estuvieron recurriendo al instrumento de la inmigración irregular para ejercer presión sobre España, para que cediera a sus reivindicaciones, y que a partir del momento en que llega la carta del presidente del Gobierno al rey de Marruecos y sobre todo se produce la reunión de Rabat del 7 de abril del año pasado, a partir de ese momento las autoridades de Marruecos hacen un esfuerzo, y lo hacen y hacen el esfuerzo con todo lo que esto conlleva de, digamos, problemas para un país como España, que ha transferido en parte el control de sus fronteras exteriores al vecino marroquí.
El esfuerzo lo vemos todos los días, desde luego, en la caída de la inmigración irregular, pero lo vimos de manera sangrienta el 24 de junio del año pasado en la verja de Melilla, donde según la versión marroquí fallecieron 23 subsaharianos. Hay un balance de Naciones Unidas que se recuerda poco, que dice que el número mínimo de muertos fue de 37, no de 23, y lo vemos también con los métodos expeditivos que se utilizan para disuadir a los subsaharianos o incluso a los propios marroquíes que se suban a una patera rumbo a Canarias. Esta semana hemos tenido una noticia de que una patera importante que llegó a Gran Canaria, había 40 y tantas personas, había a bordo, no recuerdo si 2 o 3 heridos de bala, y los pasajeros, los harragás, como se llama en el lenguaje del Magreb, es decir, los sin papeles, que llegaron a Gran Canaria, contaron primero a Salvamento Marítimo y después a la policía, porque claro, les preguntaron que cómo había heridos de bala a bordo de la que necesitaron cuidados médicos en Gran Canaria. Les preguntaron qué había pasado y les dijeron: nos han disparado desde tierra, mataron a dos subsaharianos que estaban a bordo, le tiramos sus cuerpos y hemos llegado a Gran Canaria creo que había 2 o 3 heridos de bala. Son los métodos que a los que a veces recurre Marruecos en esta etapa, es decir, desde abril del año pasado, para frenar la inmigración irregular, y están los métodos violentos y los métodos menos violentos, desde luego, están dando resultados. Pero repito, es decir, es la demostración perfecta de que hasta marzo Marruecos utilizó la inmigración irregular, y tenemos el ejemplo claro de Ceuta en mayo de 2021 para presionar a España, porque dejó clarísimo que una ciudad como Ceuta podía introducir con esta especie de amenaza híbrida, podía introducir en la ciudad a 10.000 personas en 48 horas, y introdujo 10.000, pero si hubiese querido podía haber introducido pues la mitad de los habitantes de la ciudad, es decir, 42.000 en unas pocas horas. Es una demostración de lo que puede hacer Marruecos en materia de inmigración. Esto tiene consecuencias, evidentemente, sobre España, tiene consecuencias también sobre el resto de Europa y especialmente sobre Francia y la relación de España con Francia. Hay que recordar que hace ya 2 años, en 2020, creo recordar, a final de la pandemia, a finales de 2020, Francia cerró 15 o 16 puestos de cruce fronterizos en los Pirineos. No cerró los grandes pasos internacionales, pero sí cerró unos cuantos en los Pirineos, porque donde fundamentalmente cruzaban por ahí población local. Es que muchas veces el carpintero está en Francia, el electricista está en España. Entonces estoy hablando del Pirineo aragonés, del Pirineo catalán y del otro lado los Pirineos atlánticos o los Pirineos orientales, por ejemplo. Y todo esto supuso una gran perturbación para la población local. Es verdad que es una población escasa, pero es una población que en 3 kilómetros estaba en el pueblo del otro lado de la frontera, y ahora muchas veces tienen que hacer 30. Han reabierto unos cuantos, pero creo que siguen teniendo algo así como 7, 8 puestos fronterizos. No eran puestos fronterizos porque no había una presencia permanente. Esto es una consecuencia de indirecta de la inmigración irregular que llega a España desde África del Norte. Es decir, alegaron varios pretextos, pero la realidad, y además así ha quedado reflejado en la prensa francesa, la realidad es que los cerraban básicamente porque eran lugares que aprovechaban los inmigrantes subsaharianos y magrebíes para cruzar la frontera y entrar en Francia, porque ahí normalmente en esos puestos no hay controles, solo pasan lugareños o en verano turistas que van haciendo trekking por la montaña. Bueno, después de haber explicado que esto sí ha sido, está funcionando efectivamente, el tema de la inmigración regular, hay que recordar que hay una ayuda bilateral y una ayuda de la Unión Europea que se asciende a 500 millones de euros a Marruecos, para que Marruecos, digamos, pueda incrementar sus esfuerzos. Marruecos tiene en el fondo, y alguna vez ha quedado reflejado en las declaraciones de algunas de sus autoridades, tiene en el fondo la idea de que debería convertirse a ojos de la Unión Europea en algo parecido a Turquía, que recibe unas ingentes ayudas. Yo creo que estamos en 3.000 y pico millones de euros al año, porque hace una labor parecida a Turquía. Lo que pasa es que a día de hoy
no es comparable la labor de Turquía, que es el país del mundo que acoge el mayor número de refugiados, con el caso de Marruecos. No es ni mucho menos comparable, esperemos por nosotros y por ellos que no lo sea nunca. Bueno, después, entre esos compromisos bilaterales adquiridos, hay uno que añadió el presidente del gobierno el 2 de febrero pasado, cuando en la cumbre hispano-marroquí de Rabat, y dijo, esto no lo dijeron los marroquíes, pero él dijo que las dos partes habían acordado evitar todo aquello que ofende a la otra parte, especialmente en lo que afecta a nuestras respectivas esferas de soberanía. ¿Cómo hay que interpretar esto? Pues la prensa, y creo que tuvo razón, interpretó con que España no iba a hacer nada, al contrario, que pudiera molestar a las autoridades de Marruecos en lo concerniente al Sáhara. No iba a nunca más ninguna autoridad socialista iba a volver a pronunciar las palabras autodeterminación, etcétera, etcétera, y a cambio Marruecos tampoco haría declaraciones ofensivas sobre que puedan ofender a España o a las autoridades españolas sobre Ceuta y Melilla. Evidentemente esto no se ha cumplido, pero también he de reiterar que en ningún momento, aunque estaba delante el jefe del gobierno marroquí, Aziz Akhannouch, él no repitió esa frase. Eso fue una frase del presidente del gobierno en la rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Marruecos. Bueno, esto tampoco se ha cumplido. No se ha cumplido, primero, en toda la correspondencia que intercambian los miembros del gobierno de Marruecos, empezando por Laftit, el ministro de Interior, con los parlamentarios. En Marruecos hay también un procedimiento de preguntas escritas al gobierno, y el gobierno contesta. En todas las contestaciones, y las cartas son públicas, evidentemente, en todas las contestaciones, relacionadas con Ceuta y Melilla. En fin, yo tengo en mente, por ejemplo, una pregunta sobre difuntos marroquíes que durante la pandemia fallecieron en Ceuta y Melilla, la repatriación de sus cuerpos a Marruecos, etc. Una pregunta parlamentaria sobre este tema. Es decir, el ministro siempre contesta recordando que son las ciudades ocupadas de Ceuta y Melilla. Hemos visto también las famosas declaraciones en abril del presidente de la Cámara de Consejeros, de lo que es el Senado de Marruecos, también diciendo que Ceuta y Melilla estaban ocupadas y que había que liberarlas, eso sí, pacíficamente. Y el último episodio, que es del 17 de mayo, es la entrega de una nota verbal, que en realidad es una nota escrita, pero en el lenguaje diplomático se llama una nota verbal, a la delegación de la Unión Europea en Rabat, quejándose de las declaraciones del vicepresidente griego, Margaritis Siantis, sobre Ceuta y Melilla. Él ha dicho en varias ocasiones que Ceuta y Melilla son ciudades ocupadas, y ha dicho algo también que, son ciudades españolas, plenamente españolas, y ha dicho también que Marruecos utilizaba la inmigración como un arma para presionar a Europa, para presionar a España. Y estas declaraciones al final han suscitado una respuesta marroquí en la que se dice una vez más que Ceuta y Melilla son ciudades marroquíes y por tanto ocupadas. Por tanto, este compromiso que anunció el presidente del gobierno, desde luego el 2 de febrero, no ha sido respetado en regla general por las autoridades marroquíes. Es verdad que ahora ha salido, y ayer salió el portavoz del gobierno de Marruecos diciendo no, pero esto que hemos dicho está relacionado con la Unión Europea, es nuestra queja, la Unión Europea no está relacionado con España. En fin, están hablando, parece una broma también, porque están hablando de Ceuta y Melilla, por tanto está estrictamente relacionada con España. Para mi sorpresa, yo no me lo esperaba, es más, aposté que no habría habido una reacción española entregando una nota verbal de protesta a la embajada de Marruecos en Madrid. Y yo sospecho, porque soy un poco mal pensado, que esta protesta se ha producido por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores que dirige el ministro Álvarez, porque se han convocado elecciones, porque si no hubiera habido elecciones quizás no hubiera habido protesta, pero como se han convocado elecciones han considerado que tenían que enviar una nota verbal a la embajada de Marruecos. Bueno, la única excepción y ha sido la visita del presidente del gobierno a Ceuta para inaugurar, si no recuerdo mal, en abril, un centro de salud. Es la primera vez es la primera vez en la historia de la democracia que un presidente del gobierno inaugura una obra tan pequeña, que ha costado algo más de 4 millones de euros. Yo creo que fue un intento por parte del presidente del gobierno de demostrar
que había normalidad con Marruecos, y es verdad que es la primera vez que un presidente del gobierno, como presidente del gobierno, visita Ceuta o Melilla, visita una ciudad autónoma, y no hubo una reacción marroquí. Pero, repito, en toda la correspondencia, etcétera, etcétera, siempre se vuelve a hablar de ciudades ocupadas. Después, las autoridades españolas, especialmente el ministro Álvarez, pero no solo, también Nadia Calviño, etcétera, nos han dicho en varias ocasiones que gracias a esta reconciliación, bueno, pues el comercio con España, entre Marruecos y España, va viento en popa, cosa que es absolutamente cierta. Marruecos es el tercer socio de España fuera de la Unión Europea. El primero es Estados Unidos, el segundo es el Reino Unido y el tercero es Marruecos, por delante de China, por ejemplo. Y España es el primer socio comercial de Marruecos. Este triunfalismo con relación al comercio con Marruecos tiene, sin embargo, dos matices importantes. Hasta 2019, hasta que llegó la pandemia, el comercio ya iba viento en popa. Es decir, Marruecos era ya el segundo socio, después salió el Reino Unido y cambiaron un poco las cosas, el segundo socio de España fuera de la Unión Europea. Lo era Marruecos. España se convirtió en el primer socio de Marruecos, adelantando a Francia en 2011-2012. Es decir, que esta tendencia ya estaba ahí. Hubo una pandemia, hubo una cierta congelación del comercio, en fin, las cifras, el crecimiento ya no fue tan boyante, y ahora hemos vuelto al ritmo que había hasta antes de la pandemia. Es decir, no da la impresión de que sea únicamente achacable esta bonanza en la relación económica, no da la impresión de que sea únicamente achacable a la relación, a la nueva relación, a la reconciliación. Y después hay otra parte de la que el gobierno se olvida, económica, que es muy importante y que tiene una lectura no negativísima, francamente catastrófica para España, y es que hoy en día las empresas españolas no exportan un colín a Argelia. Argelia en la práctica, aunque no lo quiere reconocer públicamente por razones legales, pero en la práctica veta las exportaciones. El último dato que poseo es el de febrero del año pasado, de este año. En febrero de este año, las exportaciones españolas a Argelia habían caído casi un 95%, un 94,7%, un 94,8%, con relación a febrero de 2022. Y lo que se sigue exportando, lo que se sigue vendiendo, corresponde básicamente a contratos antiguos, y yo me atrevería a vaticinar que si las cosas no cambian, y por ahora creo que no van a cambiar, las exportaciones españolas a Argelia en noviembre o diciembre van a llegar a cero, porque, repito, son contratos que van a expirar y ya no se podrá exportar nada. Esta es una parte grave, muy grave. Pero hay otra parte, y es una parte que se puede cuantificar, 2.000 millones de pesetas, 2.000 millones de euros, etcétera, en pérdida de exportaciones. Pero hay otra parte que no se puede cuantificar y que también es muy grave. En un país como Argelia, que atraviesa una cierta bonanza económica gracias a la subida de los precios de los hidrocarburos y donde el Estado lo hace todo. Las empresas españolas han sido excluidas de todas las licitaciones públicas. No se pueden presentar, es decir, no se pueden presentar, y desde las carreteras, hospitales, todo, o nuevas infraestructuras en materia de hidrocarburos han sido sistemáticamente excluidas. Y esto no se puede medir, porque tampoco se sabe al término de estos procesos de licitación que contratos hubiesen sido adjudicados a las empresas españolas, pero sí se sabe que hay una pérdida importante. De todo esto el gobierno no quiere hablar. El gobierno lo que sí ha hecho en Argelia, con Argelia, ha pedido una cierta... ha ido a la Comisión Europea, ha pedido una cierta solidaridad, ha tenido una solidaridad más bien escasa, pero algo ha habido, ha hecho gestiones, y en Bruselas, y hubo, por ejemplo, un comunicado conjunto firmado por el alto representante en junio del año pasado, cuando fue Álvarez específicamente a Bruselas para hablar del tema Argelia. Un comunicado conjunto de Josep Borrell y del que es el vicepresidente encargado del comercio, cuyo nombre ahora no me acuerdo,
Y un comunicado conjunto expresando la solidaridad con España. Acciones concretas que podía haber emprendido la Comisión Europea, muchas, no las ha hecho. No las ha hecho, yo creo que, ¿por qué? Pues fundamentalmente porque Argelia es un socio muy importante para países como Italia o Francia, que, sobre todo Italia, que han incrementado mucho intentando sustituir a los hidrocarburos rusos, han incrementado mucho sus importaciones desde Argelia y nadie quiere hoy en día, perdonadme la expresión, tocar las narices a Argelia y, por tanto, la solidaridad que ha obtenido España de Europa en su conflicto con Argelia ha sido, yo diría, más bien simbólica. Pero es verdad que el Gobierno ha hecho gestiones. No ha hecho, en cambio, ninguna gestión con relación a los temas de Marruecos y podía haber utilizado a la Unión Europea o haber intentado utilizar a la Unión Europea para que hiciera gestiones en el tema de las aduanas, en el tema de una serie de tema un poco técnico, burocrático, de las exportaciones solo de Melilla a Marruecos, que ahora las empresas melillenses, si exportan, no pueden hacerlo desde una sede que esté en Melilla, sino que tienen que buscar una sede alternativa, una sede social alternativa en la península, porque si no, Marruecos considera que no es un producto comunitario, etcétera, etcétera. Todo esto lo podía haber denunciado el gobierno español ante la Comisión Europea, pero nunca lo ha hecho. Hay un eurodiputado de Ciudadanos que se llama Jordi Cañas, que ha hecho 15 preguntas a la Comisión Europea sobre temas relacionados con presuntos incumplimientos de Marruecos del acuerdo de asociación Unión Europea-Marruecos. Y la respuesta de la Comisión Europea es siempre la misma. Nosotros podríamos quizás actuar si tuviéramos una solicitud, una petición del Gobierno de España, pero como no hay ninguna petición del Gobierno de España, pues no vamos a movilizarnos, no vamos a actuar. 15 preguntas y 15 respuestas similares. Bueno, pese a todo, el Gobierno español, aunque no haya aduanas, aunque Marruecos no cumpla del todo su parte del acuerdo del 7 de abril del año pasado, el Gobierno se sigue batiendo el Gobierno español se sigue batiendo el cobre por Marruecos en muchos lugares. El ejemplo quizás que más me afecta y que más me duele es el 19 de enero de este año, cuando se vota una resolución en el Parlamento Europeo, en la que es la primera resolución sobre derechos humanos en 26 años votada en el Parlamento Europeo, en la que se pide la liberación de 3 periodistas marroquíes encarcelados, se pide la liberación de Nasser Sebzafi, el líder de la revuelta rifeña, condenado a 20 años de cárcel, y se piden unas cuantas cosas más en esa resolución del 19 de enero. Esa resolución es votada por el Pleno, pero hay un subgrupo parlamentario, el Grupo Socialista vota a favor, pero los socialistas españoles votan todos en contra, excepto la presidenta del grupo, porque no tenía más remedio que seguir lo que hacía el grupo. El Grupo Socialista votó todo a favor, excepto... los únicos que votaron en contra de esa resolución, que salió aprobada por holgada mayoría, fueron los socialistas españoles y el antiguo Frente Nacional francés, es decir, la extrema derecha francesa, que también votó en contra de esa resolución. Esto es lo que yo llamo seguir haciendo favores a Marruecos, aunque Marruecos no cumpla del todo la parte, aquello a lo que se comprometió en abril del año pasado. Ese día le preguntaron, el 19 de enero, le preguntaron al presidente Sánchez, que estaba en Barcelona con el presidente Macron, por qué los socialistas españoles no habían votado a favor de esa resolución. Y él explicó que había algunos puntos de esa resolución con los que discrepaban. No explicó qué puntos. Yo le haría, no he tenido la ocasión de hacérsela, pero si algún día tengo la ocasión, os haré preguntarle con qué puntos de esa declaración estaban en desacuerdo y por qué no presentaron enmiendas, porque los socialistas españoles en todo el proceso, las resoluciones no caen en paracaídas en el Parlamento Europeo, hay todo un proceso de negociación previo que los socialistas españoles conocían. No presentaron la menor enmienda a esa resolución
para suavizar la condena a Marruecos o las peticiones a Marruecos para que libere a periodistas encarcelados. ¿Por qué no lo hicieron? Evidentemente la idea era estar en contra porque así lo había pedido el ministro Burita a Álvarez, al ministro de Asuntos Exteriores, en algunas llamadas telefónicas, y el ministro Álvarez cumplió y pidió a los eurodiputados socialistas españoles que votaran en contra y, repito, lo hicieron junto con la extrema derecha francesa. Hay otros muchos ejemplos de lo que yo llamo batirse el cobre por Marruecos. El 18 de marzo el gobierno anunció en una respuesta parlamentaria que se iba a abrir una antena del Instituto Cervantes en El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental, algo a lo que siempre se ha opuesto el Frente Polisario. Y leo el diario El País, que no es sospechoso ni muchísimo menos de ser un periódico antigubernamental, comentando esa respuesta parlamentaria sobre la apertura del Instituto Cervantes en El Aaiún, dice lo siguiente: supondría un reconocimiento implícito de la soberanía marroquí sobre esta antigua colonia española. Bien, después está otro gran favor que se ha hecho a Marruecos, parte también de una iniciativa española, cuando queda claro que por una serie de razones Ucrania no se puede incorporar a la candidatura hispano-portuguesa, hispano-lusa para el Mundial. La idea es que Ucrania sea sustituida por Marruecos. Se le hace la propuesta a Marruecos, que acepta entusiasmado, y no solamente se le hace la propuesta, sino que se deja el privilegio al rey de Marruecos hacer ese anuncio el 14 de marzo en Kigali. Bueno, en realidad, como el rey no va a casi ningún sitio más que de vacaciones, el rey no estaba en Kigali, en la capital de Ruanda. Estuvo allí su ministro de Educación, Shakib Ben Musa, que hizo un discurso en nombre del rey en la que hizo este anuncio y manifestó su alegría y su satisfacción de que Marruecos se incorpore a esta candidatura hispano-lusa. Otro favor, el último, pues en la cumbre de Santo Domingo, también de marzo, en la cumbre iberoamericana, el presidente de Colombia tuvo la desafortunada idea, a ojos de la diplomacia española, de decir que en la próxima cumbre Gustavo Petro dijo que había que invitar a la República Árabe Saharaui Democrática. Y evidentemente el primero que reaccionó fue Álvarez, diciendo que si había escuchado bien lo que había dicho el presidente de Colombia, y a continuación le dijo que eso era imposible. Bueno, había explicado esta doble vara de medir con Argelia, llevando a Argelia a la Comisión Europea, no llevando a Marruecos ante las instituciones europeas. Yo creo que tendremos pronto una prueba de fuego importante de la relación con Marruecos, a ver cómo reacciona Marruecos cuando en julio o en septiembre conozcamos por fin las dos sentencias de la de la Corte de Justicia de la Unión Europea sobre el acuerdo de asociación y el acuerdo de pesca. Yo tiendo a pensar, lo vuelvo a decir, que la Corte va a ratificar la decisión del Tribunal de septiembre de 2021 y va a anular los dos acuerdos, y ahí veremos cómo reacciona Marruecos. La hipótesis probable es que Marruecos reaccione desencadenando una crisis con la Unión Europea. Es decir, Marruecos es un país su diplomacia muy envalentonada, sobre todo desde el 10 de diciembre de 2020, el día en que el presidente Trump pone ese tuit anunciando que reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, pero a cambio Marruecos va a establecer relaciones diplomáticas con Israel, y yo creo que desde entonces las autoridades marroquíes están muy envalentonadas. Bueno, y hoy en día están en una crisis crónica y permanente con Francia. Desde el verano de 2021 están en una crisis con Francia que incluso se ha agudizado recientemente. En esa visita de Macron que se llegó a anunciar nunca se ha llevado a cabo, ni por ahora se va a llevar a cabo. La pregunta es, ¿sería Marruecos capaz de estar en crisis con varios países a la vez, además de Francia, la Unión Europea o España, incluso por culpa de estas sentencias que le van a desagradar profundamente y que además no tienen vuelta de hoja, es el final de un recorrido jurídico? Pues yo creo que sí, yo creo que Marruecos es capaz tiene esa
capacidad de vivir en tensión permanente con sus vecinos y, en general, excepto en el caso de Argelia, de sacar frutos, de sacar partido de esa tensión. Y lo hace en circunstancias normales y lo hace incluso cuando su reputación en las instituciones europeas, especialmente en el Parlamento Europeo, está dañada a causa del llamado Qatargate, que es más bien un Marocogate, por la corrupción de eurodiputados que se supone han actuado, han hecho lobby para Marruecos a cambio de dinero. Bueno, en todo caso digo que probablemente el verano o el otoño pues nos departirá algunas nuevas etapas, tendremos la ocasión de ver algunas nuevas etapas de esta relación tensa, a veces convulsa, que Europa y España mantenemos con Marruecos. Ahora, teóricamente, se supone que estamos en luna de miel. Tendrá Marruecos la valentía o las narices de abrir una crisis con España, con la Unión Europea, etcétera. Además, repito, de la crisis bilateral que tiene con Francia desde hace ya 2 años. No lo sé, yo veo a la diplomacia marroquí muy envalentonada. En todo caso, hoy en día vivimos un paréntesis, una relación mucho más sosegada que años atrás, pero no hay que olvidar algo muy, muy importante, que es una clave con la relación con Marruecos y que las autoridades, los políticos, los gobiernos tienden siempre a olvidar. Esto que voy a decir es fundamental, está en muchos informes del CNI que he tenido el privilegio de leer y de publicar en parte, y que resume de verdad lo que es la relación con Marruecos vista desde la perspectiva de Rabat. Marruecos considera que España es el país que le impide completar lo que ellos llaman su integridad territorial. Su integridad territorial tiene 2 vertientes. Hoy en día es el sur, es el Sáhara, y esa es su prioridad. Y en eso están concentrados desde hace muchos años y van a seguir concentrados también durante muchos años. Pero su integridad territorial tiene otra vertiente que recuerdan de vez en cuando, pero que van postergando, que es el norte, Ceuta, Melilla y Los Peñones. Y la relación con Marruecos, por lo menos mientras haya una monarquía, la dinastía de los alauíes, etcétera, no será una relación normal, no será una relación siempre sosegada, mientras Marruecos no haya satisfecho el completar, el rematar su integridad territorial, primero por el sur, y ahora cuenta con una cierta ayuda de España desde la carta del presidente del gobierno, y el día de mañana por el norte. España es el país que impide a Marruecos completar su integridad territorial. También tienen reivindicaciones territoriales que van más allá, que van sobre Mauritania, que van sobre 1/3 prácticamente de Argelia e incluso de una parte de Mali. Repito, una parte de Mali, que pilla un poco lejos, pero también. Ahora, ellos saben que todo eso es un sueño que nunca probablemente se va a poder concretar. Un trozo de Argelia, un trozo de toda Mauritania, etcétera, hasta el río Senegal, vamos, hasta el río Marruecos, que llegase hasta desde Ceuta hasta el río Senegal. Ese es el sueño. Pero ellos saben que eso no se va a completar. Pero sí creen, la diplomacia marroquí cree que algún día, probablemente los más mayores de esta sala no lo veremos, pero ellos creen que pueden llegar a completar por el sur y por el norte su integridad territorial, y el obstáculo se llama España. Nada más, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Pues yo creo que tenemos un tiempo, si no es inconveniente, podemos tener un tiempo para el debate, ¿no es cierto? Si hay 2 preguntas, 2 manos levantadas, 3 manos levantadas, entonces rogamos que dé el nombre, por lo menos, Yo quisiera hacerle 2 preguntas, la última creo que es recurrente porque acaba de mencionarla. España, con respecto a la integridad territorial, desde la Constitución de 1812 menciona los territorios que en su momento componían esa integridad territorial, hasta la actualidad de debate, conformando Ceuta y Melilla, viene mencionada en 3 artículos. Marruecos, esa reivindicación territorial que se extiende a casi 2 millones de kilómetros cuadrados, que además lo ha hecho ante Naciones Unidas, en su constitución actual, la de 2011, y la primera incluso, la de creo que era el año 62, habla de sus auténticas fronteras. Es decir, no define taxativamente dónde empieza y dónde termina.
Con lo cual me interesaría mucho su opinión. Y con respecto también a la Constitución, que era nuestra, la del 78, sí prevé un régimen de autonomía, en este caso las comunidades autónomas, que además no se definen, pero marca la forma en cómo se podría materializar. Marruecos no define el control autonómico y una de las consideraciones que ha establecido es establecer una autonomía para Sáhara. ¿De qué manera pues, podría luego interpretarse estos dos conceptos? Es decir, si la Constitución actualmente marroquí define o no, yo creo que no define lo que es la integridad territorial, en el sentido de que hay una especie de reivindicación histórica sobre un imperio xerifiano, que además creo que ya se extinguió en su momento, y la segunda con la inhabilidad de los Estados. Gracias. Muchas gracias. Sí, efectivamente, hay toda una ambigüedad por parte de las autoridades marroquíes, hablan de sus fronteras auténticas. Bueno, basta con pasearse por los, hace años que no lo hago, pero lo he hecho mucho, un tiempo, por los despachos de las autoridades marroquíes. Evidentemente, en los mapas que hay mucho mapa en Marruecos y mucha bandera. Los mapas que hay incluyen todos, por supuesto, al Sáhara, incluyen a Ceuta y Melilla y los Peñones, y hay mapas, pero incluso se han publicado recientemente mapas en la prensa, una especie de alarde nacionalista, y hay mapas en los despachos. Yo no he visto en despachos oficiales, pero sí se pueden ver en despachos de partidos políticos, de la sede del Istiqlal, sin ir más lejos, mapas que abarcan un tercio de Argelia, abarcan Mauritania, abarcan un trozo de Mali, etcétera, etcétera. Yo no he visto, me han dicho que existen, pero yo no he visto nunca, ni en la prensa, ni en la prensa publicada, ni en los despachos, un mapa que incluya Canarias. Ese es el matiz que quiero introducir. Y hay reproches constantes que ahora han vuelto a aflorar, porque, repito, Marruecos está en crisis con Francia. Hay reproches constantes al colonizador francés por haber hecho un reparto desigual, un reparto injusto del territorio, adjudicando a Argelia todo lo que es la franja del oeste de Argelia, Béchar, Tindouf, por supuesto, etcétera, cuando en realidad históricamente los marroquíes consideran que eso pertenecía a las diferentes dinastías que han gobernado Marruecos. Pero bueno, después el tema del Sáhara, la regionalización, etcétera. Hace ya más de una década, yo sé, en 2010, una cosa así, el rey llamó a Omar Azimán, que era embajador de Marruecos en España, le llamó a Marruecos, le nombró consejero real y le encargó que diseñara un plan de regionalización del país. Marruecos es un país muy variado, aunque la gente no lo sepa, es un país muy variado, muy diferente en una zona a otra, las conocidas el Rif, pero en fin, el Sus, el Atlas, etc. Hay zonas es un país muy variado, con acentos variados, con tradiciones diferentes. Yo me atrevería a decir que es casi un país tan variado como lo es España. Bueno, pero es sin embargo un país muy jerarquizado y muy centralizado. Y donde no se toman temas muy menores, se acaban decidiendo siempre en Rabat. Y encargó a Omar Azimán que viniera a Rabat, que le nombró consejero real y que hiciera un plan de regionalización, y hizo un plan de regionalización tímido, muy tímido comparado con lo que pueden ser las autonomías, pero sí tenía alguna connotación por lo que sabemos, de algún parecido con lo que puede ser la regionalización francesa, que está a años luz de lo que es la española. Pero bueno, eso lo hizo. Ese plan está en los cajones, ese plan nunca se ha puesto en práctica. Y yo siempre digo que a mí no me parecería una mala solución para el conflicto del Sáhara, que creo que no tiene solución, pero no me parecería una mala solución una autonomía bajo soberanía marroquí, pero con amplios poderes para la autonomía, similares a los que puede tener hoy en día en España, por ejemplo, el País Vasco, y sobre todo con garantías internacionales durante un periodo de transición largo por parte de Naciones Unidas o de algunas potencias de que sí va a respetar esa autonomía. Ahora bien, yo creo que el proyecto de autonomía marroquí, primero, no es tan ambicioso, y sobre todo el que ha puesto sobre el papel en 2007, y segundo,
yo no lo veo a Marruecos, es decir, si el Polisario dijera, venga, vamos a negociar la autonomía, pondría a Marruecos en un brete, porque yo no veo a Marruecos capaz de gestionar de aceptar una autonomía bajo su soberanía. Entre otras cosas, por muchas razones. Una de ellas, porque inmediatamente otras regiones, empezando por el Rif, pedirían también un estatus, un régimen similar. Y el país no está en condiciones, por muchas razones, de conceder autonomías a las diferentes regiones del país. El plan que hizo Omar Aziman está en un cajón y no creo que vaya a salir de ahí. Sí, muchísimas gracias. Solamente para añadir un pequeño detalle práctico, en la Universidad de Cádiz hemos recibido muchas veces investigadores y una vez llamó la atención un investigador marroquí que llegó con nosotros después de hacer la tesis, después de hacer los estudios de grado, posgrado, llega y cuando está con nosotros descubre el mapa de Marruecos por primera vez en su vida, el mapa oficial de las Naciones Unidas, el mapa mundial, porque para él eso no era Marruecos, es decir, toda su vida y así generaciones y generaciones y generaciones. Es un detalle práctico interesante. El doctor Acosta, creo que quería intervenir. Sí, gracias. Simplemente un comentario de puntualización sobre las negociaciones sobre el espacio aéreo respecto al Sáhara. Una de las reuniones, durante la reunión de alto nivel de febrero, efectivamente, Marruecos puso sobre la mesa la posibilidad de, digamos, controlar el control del espacio aéreo del Sáhara. La respuesta de España fue muy clara, dijo textualmente que eso no era objeto de negociación. Con lo cual, eso es la última información que hay respecto, y con lo cual, a la fecha de hoy, no sé si con lo que es el adelanto electoral cambiará la posición española, pero evidentemente no está sobre la mesa negociar el traspaso del control aéreo sobre el espacio del Sáhara. Gracias por la puntualización. Yo ignoraba que esa había sido la respuesta española. Sí sabía que Marruecos lo ponía recurrentemente sobre la mesa, entre otras cosas porque la prensa marroquí lo cuenta. La prensa marroquí dice que no cuenta la respuesta española que tú acabas de comunicarnos, pero sí cuenta con regularidad que Marruecos aspira, pretende, va a plantear el traspaso de la gestión del espacio aéreo. Aprovecho para decir otra cosa, y es que he dicho que tendremos en julio, septiembre, como yo creo que como muy tarde, octubre, en plena presidencia española, las dos sentencias de la Corte de Justicia sobre el acuerdo de asociación y el acuerdo de pesca, pero los abogados del Polisario van a hacer unas cuantas cosas más. Una de ellas, poner también un recurso, una denuncia contra el acuerdo aéreo Unión Europea-Marruecos que incluye al Sáhara y que hace que hay vuelos entre no muchos, pero hay vuelos entre Canarias y el Sáhara y entre París y Dakhla. Es el único vuelo entre el continente europeo y el Sáhara. Y todo eso también tendrá un largo recorrido en el tribunal, pero evidentemente si el tribunal anula el acuerdo de pesca, anula el acuerdo de asociación, el día de mañana también va a anular el acuerdo aéreo. Y ahí además España tendrá un papel importante en ese juicio porque es la gestora del espacio aéreo. Muchas gracias, doctor Remí. Muchas gracias, profesor Valle. Tengo varias dudas, no sé qué consideración de verdad. Sobre todo la primera sobre ese giro inédito que hemos conocido de parte del gobierno español, que tradicionalmente se ha mantenido una cierta neutralidad respecto, al menos en foros públicos, respecto a la cuestión de Sáhara, ¿no? Entonces ha sido una sorpresa bastante grande para todos que nuestro gobierno, digamos, apostara por la tesis marroquí, ¿no? Es decir, que sabiendo del respaldo social que la causa saharaui tiene en España y sabiendo de que apenas haya apoyo político, ¿no? para este proyecto. Y por otra parte, quería saber si, digamos, qué inesperada la situación, si hay cambio de gobierno en España, que piensa que podría ser, digamos,
próximo gobierno si ese caso se da y qué evolución puede tener incluso si ese gobierno continúa, ¿no? Porque muchos análisis dicen que es un brindis al sol, o sea, la consecuencia de esa carta, de cierto modo un poco, digamos, extraña, una filtración que sale. Y la tercera duda sobre, la última es sobre la crisis de verano de 2021. Así que sorprendió que por primera vez, digamos, se sabe que si España conoce a ese vecino marroquí, ya es un trato de muchos años y siglos. La cuestión era, no sé si era de esperar, si se podía anticipar ese nivel de escalada, digamos, en permitir esa situación de avalancha de inmigrantes pudiese anticipar. Gracias. Gracias, son muchas preguntas. A ver, la primera no tengo respuesta. ¿Por qué dio ese giro? No tengo respuesta, solo podemos especular. No creo en absoluto en la hipótesis del chantaje por lo que le pudieron extraer del móvil a él o a miembros de su gobierno. ¿Por qué no creo en esa hipótesis? Porque Marruecos ha negado por activa y por pasiva haber comprado y haber utilizado Pegasus. Y, en fin, lo ha negado en comunicados. Una de las razones de la tensión con Francia es esta, porque Francia se lo reprocha y Marruecos dice que no. Me ha llevado a mí a juicio por haber dicho que Marruecos utilizaba Pegasus y que yo había sido víctima de objetivo de Pegasus utilizado por los servicios secretos marroquíes, etc. Entonces, chantajear al presidente del gobierno o a sus ministros con el material extraído de sus móviles es reconocer que está utilizando Pegasus y, por tanto, Marruecos siempre lo ha negado y lo seguirá negando. Yo creo que pero es una especulación, repito, yo creo que se toman estas decisiones en un círculo muy reducido, el círculo de mandar la carta a Marruecos, sellar la reconciliación en un círculo muy reducido de personas en el que no interviene el Ministerio de Asuntos Exteriores y probablemente ni siquiera el propio Ministro de Asuntos Exteriores. ¿Por qué creo que no intervino Álvarez? Pues porque el cargo de Ministro de Asuntos Exteriores en la carta enviada por el presidente del gobierno al rey de Marruecos está mal puesto. Es decir, no se corresponde con una etapa anterior, cuando Moratinos era ministro de Asuntos Exteriores. Entonces yo creo que si Álvarez ve la carta, quizás como mínimo corrige eso. Y la carta salió con ese error, entre otras cosas. Si está ese error, es probablemente porque Álvarez no vio la carta. Eso no quiere decir que no supiera que existía la carta, pero yo creo que si la ve, lo corrige. Bueno, yo creo que, pero es una hipótesis, una especulación, no estoy seguro. Yo creo que básicamente hay ineptitud, incompetencia, deseos de acabar cuanto antes la crisis con Marruecos. Primero se sacrifica a la ministra de Asuntos Exteriores, bestia negra, Arantxa González Laya, bestia negra de las autoridades marroquíes, y después pues se hacen otras concesiones, incluida la del Sáhara, en una carta, repito, que no conocemos oficialmente. También el portal de transparencia ha dicho que se tenía que hacer pública y ha pedido al Ministerio de Asuntos Exteriores que se hiciera pública, pero como aquí tenemos una ley de transparencia que no funciona, evidentemente el Ministerio no la va a hacer pública ni la va a entregar a ningún medio de comunicación. Yo no lo sé, también lo que sé es que fue redactada o fue una negociación que se llevó a cabo en un círculo muy reducido. Tuvo un papel Miguel Ángel Moratinos, exministro de Asuntos Exteriores, que tiene la mejor de las relaciones con las autoridades de Marruecos y que ocupa hoy en día un cargo en Naciones Unidas. Y también lo que sí sé a ciencia cierta es dos cosas: que las autoridades del gobierno de España, el presidente del gobierno, no se esperaba a que esa carta fuera hecha pública a través de un comunicado del rey de Marruecos. Por eso, el 18 de marzo, cuando el rey del año pasado, cuando el rey de Marruecos hace pública en un comunicado real la carta,
el ministro Álvarez, que está de viaje en Barcelona, improvisa deprisa y corriendo una rueda de prensa en Barcelona para informar de este asunto. Y por eso tampoco se informó a las autoridades argelinas, diga lo que diga lo que diga el ministro Álvarez, no se informó de este paso importante a las autoridades argelinas, que se enteraron, como nosotros, como los políticos, como los demás miembros del gobierno, por el comunicado del rey de Marruecos. Bueno, la segunda pregunta era sobre el chantaje, ¿no? Bueno, sobre el PP, sobre el ¿qué haría el Núñez Feijóo? Pues la respuesta es muy sencilla, no lo sabe. Yo creo que él no lo sabe. No sabe lo que harán. Yo creo que en el entorno de Núñez Feijóo hay división de opiniones entre sus asesores en materia de política exterior, que son, en mi opinión, todos, en general, gente bastante competente, pero yo creo que no lo saben. Pero me atreveré a hacer un pronóstico, y si me vuelven a invitar aquí otra vez el año próximo, pues podremos celebrar si he acertado, o más bien me podéis reprochar que me haya equivocado. Yo creo que un presidente del gobierno, como Núñez, que si llega a la presidencia, como Núñez Feijóo, que no tiene ninguna experiencia en materia internacional, lo último que quiere cuando llega a la Moncloa es tener una crisis con un vecino retorcido, complicado. Complicado, hábil a la hora de manejarse en muchos aspectos. Por tanto, no creo que se atreva a dar un paso atrás. Pero no lo sé, igual sí. Entre sus asesores hay gente que ha trabajado con Aznar, que sí querrían dar un paso atrás, y hay gente, digamos, más cauta, que piensan que no hay que estrenar una presidencia desatando una crisis con Marruecos. Y tercero, el verano de 2021, lo que yo llamo la invasión pacífica de Ceuta. Yo creo que algo de información había, pero no algo de información había en la... Es decir, yo he tenido la suerte, el privilegio, además de ver y de leer 4 informes del CNI relacionados con la crisis de mayo-junio. Están parte publicados primero por El País y después en El Confidencial, que es una publicación donde yo escribo, sobre que, bueno, es muy raro que un periodista pueda acceder a informes. Tuve ese privilegio, esa suerte, me parecieron informes excelentes, de mucho mejor que los informes diplomáticos que he leído en muchas ocasiones, de los informes del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y da la impresión de que no es algo del todo inesperado. Marruecos es una prioridad para la inteligencia española, y yo creo que tiene bastante información, tanto a través de fuentes humanas como de escuchas, etcétera, etcétera. No es una prioridad. En todo caso, lo que sucedió en Melilla fue algo absolutamente organizado, sistemáticamente, alentando sobre todo a jóvenes, a venir, a cruzar, con engaños, que aquí verían a Messi, porque estaba Messi en Ceuta, ayudándoles en el transporte, hasta decirse, pero si en Chefchaouen, ahí en el RIF, aparecieron diciendo que se podían ir subieran a un taxi colectivo de estos y bajar a Ceuta. Todo eso estaba muy organizado. Quiero recordar que hubo 3 muertos, 2 ahogados y uno que se cayó. Esto, bueno, fue pacífica, porque no hubo ni en ningún momento violencia por parte de las autoridades marroquíes, ni por parte de los inmigrantes, pero hubo 3 muertos, todos ellos marroquíes. Y si el ejército y la Guardia Civil no hubiesen rescatado a mucha gente que se echó al agua sin saber nadar, el número de víctimas mortales hubiese sido mucho más alto. Pero en Marruecos, desgraciadamente, no hay opinión pública y no hay libertad de prensa. Y la hay, además, hoy en día mucho menos que hace... Hoy en día la situación es mucho peor que hace 10 o 20 años, cuando Mohamed VI accedió al trono. Entonces no había ningún periodista encarcelado. No era Suecia, pero no había periodistas encarcelados. Hoy en día sí. Y eso significa que todo este tipo de acciones no tiene ningún tipo de consecuencia para el gobierno, para las autoridades de Marruecos. El gobierno no es el que toma estas decisiones, por supuesto. Las decisiones se toman más arriba, se toman en el Palacio Real. Sí, muchas gracias. La última pregunta ya, don Carlos, por favor. Entonces, solamente para comentar algunas cuestiones relativas que ha comentado Ignacio. Lo cierto es que Marruecos es un vecino complicado, y hay que decir, es
es una relación que tenemos, con la que tenemos que conllevar. Es decir, no va a haber soluciones, no hay soluciones. Es decir, no podemos esperar una relación similar a la que puede tener España con Francia o con Portugal. Es decir, no va a existir nunca. Hay que tenerlo claro que esas tensiones que van y vienen van a ser constantes. Es un vecino con unas características muy particulares que, por lo tanto, vamos a estar siempre en esa tensión. El uso de la inmigración como arma de presión, pues evidentemente no ha sido ahora, sino habitual. Y Ceuta y Melilla son los puntos, junto con Canarias en algunos momentos, los puntos más débiles, por tanto, los sitios donde se puede presionar. Respecto al asalto, la llegada masiva del día de mayo, o sea, del 18 de mayo del 21, lo cierto es que nos pilló a todos por sorpresa. Es decir, hubo una cierta organización, como comentas, Ignacio, pero realmente la magnitud de lo que sucedió pues nos pilló como sorpresa, porque nos pilló, por ejemplo, por sorpresa la toma de Perejil, incluso la llegada de ciertas de gendarmes a Perejil y otras. Es decir, ha habido los asaltos masivos cuando se tiene noticia o se tiene algún tipo de certeza de que se van a producir, son momentos antes, minutos antes de que se produzca el asalto. O sea, que es una cosa que habitual, ¿no? que sucede habitualmente. En el caso de la crisis de mayo del 21, se trató de una población no era la habitual en un asalto, en un salto de valla o en una llegada de masiva de inmigrantes. Como tú has comentado, hubo una cosa muy variopinta, desde mujeres que habían trabajado, que eran empleadas de hogar en Ceuta, que aprovecharon el momento para pasar, porque dijeron que Ceuta estaba abierta. Ten en cuenta que la ciudad llevaba cerrada, la frontera sur llevaba cerrada más de un año, llevaba un año cerrada. Y sabéis que las relaciones entre los dos lados eran pues, muy fluidas, sobre todo en el tema de trabajadores transfronterizos, de personas que irregularmente pasaban a la ciudad a trabajar. También teníamos una relación, incluso había familias que vivían, familias empadronadas en Ceuta, españoles que vivían en Marruecos, en la vecina Castillejos. Nos pasó el caso cuando se cerró la frontera de forma rápida. El año anterior se cerró pues, de una forma, bueno, hubo 6 horas para poder salir de Marruecos, pues muchos niños se quedaron allí y hubo niños que aprovecharon, estuvieron un año de desarrollo de curso escolar y hubo niños que aprovecharon también para pasar. Es decir, fue una situación distinta a todo lo que habíamos vivido. 1.500 niños aproximadamente, 1.500 menores, más luego, pues ya digo, una cosa muy variopinta y de alguna forma organizada o auspiciada y facilitada por Marruecos. O sea, yo digo que la cuestión de Marruecos es un tema, no sé si estoy de acuerdo, que vamos a tener que convivir con esas tensiones constantes. Hay una puntualización que quería hacerte respecto al punto 3 que comentabas. Es cierto que la aduana comercial no está. Yo también entiendo que va a ser muy complicado que salga adelante o que se vaya dilatando en el tiempo. Pero, por ejemplo, hay una cuestión que sí ha funcionado y que nos influye mucho a la ciudad de Ceuta, y es el control, es decir, aplicar el control Schengen para los ciudadanos marroquíes, que antes no existía. Antes teníamos un paso de unas 30.000 personas diariamente, desde las vecinas provincias de Tetuán hacia Ceuta, que además supuso un cambio demográfico y un cambio social importantísimo en el norte de Marruecos. Y esas personas que pasaban a Ceuta, pasaban a trabajar, muchas de ellas sin dar de alta, evidentemente, el porteo, es decir, el menudeo, el comercio atípico, como se ha llamado, también era un elemento de no control de quién entraba en Ceuta. No controlábamos quién entraba en Ceuta. Desde hace un año sí se controla. Y eso ha sido un beneficio para la ciudad. Ya sé que dentro de las relaciones internacionales, a lo mejor, pues esto, pues lo que sucede en Ceuta, lo que sucede al interior de la ciudad, pues digamos menos importante, parece menos importante, ¿no? Pero para nosotros ha supuesto un mayor control de qué población entra, quién entra. O sea, ahora sabemos quién entra y quién sale. Es decir, nosotros antes, hasta antes de la cierre de la frontera, no sabíamos quién entraba ni sabíamos quién permanecía en la ciudad. Tened en cuenta que los transfronterizos, por ejemplo, los transfronterizos legales, no podían pernoctar en la ciudad. Es decir, trabajadores que venían a trabajar a la ciudad y volvían a su lugar de residencia en Marruecos. Eso era incontrolable antes de esta crisis del 21.
era incontrolable, no sabíamos quién pernoctaba en la ciudad. Ahora hay un mayor control, eso ha supuesto una mayor presión, por ejemplo, en servicios como la sanidad, que ya tenemos una sanidad bastante tocada, y esto ha rebajado, por ejemplo, la presión sanitaria, y se ve claramente en el descenso de natalidad, un descenso de natalidad muy importante, lo cual quiere decir que una parte importante de la provincia de Marruecos, de Tetuán, principalmente, pues de alguna forma nosotros éramos una especie de pulmón y vivían en parte de esto. Por lo tanto, nosotros hemos tenido algunas consecuencias positivas y otras no tantas. Y sí tengo que decir que, a pesar de que es de otro partido, evidentemente, lo cierto es que el gobierno de la nación pues, reaccionó relativamente bien. O sea, fue rápido. Cuando llegó la avalancha, se pusieron en marcha pues, prácticamente todos los mecanismos del Estado y el presidente del gobierno apareció aquí en la ciudad. Sabéis que un presidente del gobierno de España llega a Ceuta, es una especie de, bueno, previamente hay que consultar, hay que hablar, hay que negociar esa visita. Como presidente del gobierno solamente había venido aquí en una ocasión Zapatero, que había acompañado de los reyes de España. No sé si Suárez vino también, pero no como presidente de gobierno, sino en campaña, como presidente de gobierno. Suárez, Rajoy no, Rajoy vino en campaña y Aznar también. Bueno, pues en este caso, el presidente del gobierno además ha demostrado varias veces por esas visitas, ha intentado demostrar que efectivamente puede venir a Ceuta sin ningún problema o sin necesidad del placer de Rabat. Apareció a las pocas horas de que se produjera este problema y la verdad es que nos sentimos en ese sentido apoyados, ya digo, de otro color político del gobierno de la ciudad. Eso fue, yo lo único que era puntualizar esas cosas, que es cierto que a lo mejor a nivel internacional no son muy importantes, pero sí que es cierto que a la ciudad ha supuesto un cierto cambio, que por primera vez parece que Ceuta parece que es una frontera realmente europea. Bueno, si me permites, no se trata aquí de entablar un debate ni mucho. No, digo, si me permites, no se trata aquí de entablar un debate, ni muchísimo menos. Todo lo que eso que cuentas tiene un lado positivo, tiene también un lado negativo, y es que, desde el punto de vista económico, Ceuta ha sufrido, no solo con la desaparición del porteo, del contrabando, como se le quiere llamar, sino también con una caída del turismo marroquí, porque ahora se requiere un visado Schengen, cosa que para un marroquí es un trámite muy difícil. Y después yo creo que esto con una frontera inteligente, que hoy en día técnicamente se puede hacer, aunque llegue un aluvión de gente, sí se puede saber quién entra y quién sale. Es decir, en las circunstancias que había en 2019, antes del cierre de la frontera, no. Pero yo creo que hoy en día hay una tecnología suficiente, el problema es tener el presupuesto para ponerla en marcha, pero ya hay tecnología que permite saber, incluso en caso de caos, quién entra y quién sale. Y después, es verdad que es un vecino complicado, pero yo creo que se podría tener una relación entre España y Marruecos más sosegada y menos desigual que la que hay hoy en día desde el punto de vista diplomático y político, porque España tiene en el fondo muchos más instrumentos de presión sobre Marruecos que los que puede tener Marruecos sobre España. Los tiene a nivel bilateral y los tiene a través de la Unión Europea, donde podría bloquear un montón de cosas. Los está ejerciendo en la Unión Europea con Argelia. No ha habido Consejo de Asociación el año pasado, Unión Europea de Argelia, porque España lo vetó. Es de las pocas cosas que puede hacer en solitario sin tener que contar con el respaldo del conjunto de los Estados miembros. Bueno, España nunca, el gobierno de España, desde los tiempos de Aznar, nunca ha querido utilizar ningún instrumento de presión sobre Marruecos para responder a las presiones de Marruecos, sobre todo, especialmente, a la presión migratoria. Al contrario, ha mirado siempre para otro lado. Hay como el temor, yo creo en absoluto justificado, pero el temor de que si se empiezan a utilizar aquí medidas de presión, y hay muchas que pueden ser llamativas y otras que pueden ser muy discretas, inmediatamente entraríamos en una espiral con Marruecos, y como aquí sí hay una opinión pública a la que informar, a la que dar cuenta, etcétera, pues los sucesivos gobiernos, este y los anteriores, no se han atrevido nunca a, dar una respuesta a Marruecos legal, por supuesto, pero similar a
lo que puede hacer, entre otras cosas, en materia migratoria. Bien, muchísimas gracias. Yo creo que el debate ha dado mucho de sí, muy interesante. Podríamos seguir, pero tenemos que respetar el horario y tenemos que hacer una interrupción. No sé si vamos inmediatamente, hacemos una pequeña interrupción, 5 minutos, o como que nos diga. Si son 5 minutos, 5 minutos.